Muy buenas, hijos de los unos y ceros, pequeños programadores tumba sistemas. Esta vez venimos con la segunda edición de los vídeos. Antes hemos hablado de la historia de Internet y esta vez venimos a hablar de la historia de los computadores como parte del cursillo de iniciación de hacking. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy veremos los ordenadores de hoy en día como son, definiremos qué es un ordenador, veremos los elementos que hay dentro de un ordenador moderno actual y cómo se relacionan las piezas para poder entender el funcionamiento en general un poquito, ¿vale? Después volaremos hacia atrás en el tiempo y veremos un poco los orígenes y trataremos de responder tres aspectos importantes: por qué los ordenadores, el proceso histórico que ha seguido y algunos datos interesantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es un ordenador? ¿Qué elementos hay dentro del ordenador y cómo se relacionan estas partes? Bueno, antes de nada, la definición del ordenador no deja de ser otra cosa que una máquina virtual que ejecuta comandos para convertir datos, transformarlos y que sean de utilidad para algo, ¿vale? Es algo así como los datos que entran, se procesan, se genera una transformación de esos datos mediante comandos y se genera una salida o resultado, ¿vale? Entonces, dentro de los ordenadores a día de hoy, a diferencia de antaño, lo que hay son unos y ceros. Estos unos y ceros se almacenan en circuitos pequeños integrados y a partir de ahí, a gran escala, se procesan, ¿vale? Entonces, un ordenador básicamente es la parte física, lo que se conoce como hardware, y lo que se conoce como software, que es la parte programable o lo que los programadores tocamos para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces nosotros decidimos qué datos entran, cómo procesarlo, y ahí sale el programa, y después tener el resultado. Con ese software nosotros podemos en diferentes ordenadores generar ese código. Entonces, ¿qué es un ordenador? ¿De qué elementos está compuesto? Pues un ordenador moderno normalmente suele tener un monitor, una placa base, que es donde se contienen todas las partes más importantes del ordenador. Es como donde se guarda el cajón más importante del ordenador, ¿vale? Ahí se conecta la RAM, se conecta la CPU y se conectan todos los elementos. El número 3, como se ve en la imagen, es el microprocesador o CPU. Después, el número 4 se define como puertos SATA, que son conexiones de cosas con cosas para que el propio ordenador pueda leerlo y hablar mediante ellos, ¿vale? Con algo que ya definimos en su día como protocolos. Después tenemos la memoria RAM, de inglés Random Access Memory, acceso aleatorio de memoria, donde se almacena la información y se va como alojando en direcciones de bits diferentes registros y se van accediendo ahí a lo largo del tiempo, ¿vale? Son reutilizables. De ahí el acceso aleatorio. Después tenemos placas de expansión donde podríamos aumentar la memoria RAM, donde podríamos meter más tarjetas gráficas, etc, etc, donde no es el objetivo de este vídeo. Y luego tenemos la fuente de alimentación, donde se utiliza la energía de la electricidad para que todo esto funcione. Después, unidades de disco óptico, que a día de hoy tiene mi ordenador portátil, pero lo uso para colocar el café. Después, unidades de disco duro, que tenemos las antiguas de cabezal magnética y las nuevas SSD, que van como un tiro. Y por último, los teclados y ratones. Los teclados, por curiosidad, siguen la terminología QWERTY y es así porque históricamente viene siendo más eficiente en la mecanografía. Vamos a ver un poco los elementos de un ordenador moderno, donde básicamente se respeta la arquitectura von Neumann de 1900, no sé si es mediados o finales 70, 50, ¿vale? A día de hoy, todos los ordenadores y todos los computadores respetan esta arquitectura, ¿vale? Es la base por la cual están construidos millones de ordenadores. Entonces, según esta arquitectura, básicamente los componentes centrales son cuatro, ¿vale? Esto sería un procesador y básicamente está el área de memoria, donde se almacena la información. Tienes el área de código, donde tú puedes definir los comandos a ejecutar, ya sea mover, sumar, restar, a partir de la cual que después se generan las librerías, que ahora veremos. Y después el área de datos, donde se almacena la información que queremos, como hemos comentado antes, ¿vale? Después están los dispositivos de entrada y salida, como son los ratones, las pantallas, las cámaras, etcétera, para poder leerlos en un procesamiento en tiempo real. Cuando tú mueves un ratón, lo que se está leyendo es el dispositivo de entrada o salida. El ordenador tiene que estar preparado para ello. Y por último, el bloque de la unidad central de procesamiento o el CPU, ¿vale? Donde básicamente están los registros,
Está la ALU, el bloque de procesamiento de sumas y restas de operacionales, y la unidad de control donde se definen las instrucciones. Con todo esto seríamos capaces de definir una estructura automática para que haga cosas, ¿vale? Esto es la base y es el cimiento por el cual se construyen todos y cada uno de los ordenadores. Y por último, perdonadme, estaría el bus de sistema que conecta todo con todo, ¿vale? Es algo así como las carreteras para que los vehículos circulen. ¿Cómo se relacionan estas partes? Bueno, ya hemos visto que los elementos más o menos se conectan con cosas y que hay como caminos, ¿no? Como si el cartero fuese capaz de identificar el código postal y sabrá quién mandárselo. Pero ahora bien, ¿qué está pasando cuando yo le saco una foto al móvil? Cuando recibo un WhatsApp, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? ¿Vale? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Bien, lo más importante aquí a tener en cuenta es que a nivel del móvil no deja de ser otra cosa que unos y ceros y circuitos, ¿vale? Y eso sería como la capa más de bajo nivel, que es a nivel de hardware, a nivel físico, ¿vale? Sobre ello se monta una capa llamada kernel, que son como librerías o definiciones de funciones para que después las aplicaciones puedan utilizarlos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, para que mi móvil y WhatsApp se conecten, está el kernel dentro del Android, ¿vale? Android es un sistema operativo, pero dentro hay un kernel para mi móvil en concreto, y así con cada uno de los dispositivos, con tablets, con ordenadores, con móviles, incluso con Smart TVs, ¿vale? Para que la parte física se comunique con el resultado final, tiene que haber algo en medio donde conecta todo y hablan de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, esto de aquí, esto de kernel, ¿qué es? No deja de ser otra cosa que funciones, ¿vale? Estas funciones en el kernel lo que están haciendo es hablar con librerías. Librerías son funciones muy concretas. Entonces, esta capa de medio en realidad no deja de ser otra cosa que mini herramientas pequeñas aglutinadas para que después, arriba y abajo, se puedan utilizar los consumos, ¿vale? Por otro lado, los ordenadores de hoy en día está asumido que van a andar en Internet y que están en red, algo bastante obvio porque Internet está a la orden del día, y también llevan varios protocolos para hablar entre ellos, ¿vale? Esto está un poco relacionado con el vídeo de la anterior vez, de la historia de Internet, y aquí ponemos como ejemplo, en función de cada capa de comunicación, cómo hablan los ordenadores y el nombre de alguno de los protocolos, ¿vale? Como por ejemplo en la capa de aplicación tenemos el DNS, lo que era para conocer si un servicio estaba o no y me devolvía la dirección IP. Tenemos en la capa de transporte TCP, UDP y otras, cuyo objetivo es mandar la información en paquetes. Por ejemplo, tú cuando envías una petición de DNS, en realidad cuando baja de nivel estás mandando un paquete en TCP, ¿vale? Después está la capa de Internet, donde es IP, y ahí ya directamente no confundir la IP, la dirección física, con el protocolo IP de comunicación, ¿vale? De hecho, se le llama TCP/IP porque van siempre de la mano, ¿vale? Es decir, cuando vas a utilizar el protocolo IP, se comunica con TCP y se va a IP, ¿vale? Es como que los concejales del ayuntamiento documentan todo en un libro en el que van después a una junta a nivel nacional y después existe el Congreso y después está la Unión Europea. De esa manera jerarquizada y ordenada se consigue generar todo un embudo de comunicación rápido y transparente para el usuario final, ¿vale? Ahora hablemos un poco de los ordenadores. Me gustaría hacer hincapié en el por qué se han creado los ordenadores, después comentar y mostraros la herramienta del proceso histórico, como la última vez con Internet, y algunos datos interesantes, ¿vale? ¿Por qué los ordenadores? Bueno, para mí es más una cuestión filosófica. El ser humano desde siempre, por su naturaleza de ser, ha tenido algo muy presente y es la curiosidad y las ganas de avanzar, ¿vale? Desde que se descubrió el fuego, desde que se empezó a utilizar la escritura para contabilizar granos de arena, kilos de tomate, no lo sé, desde que se inventó la bombilla y tal, como veis, el ser humano ha progresado hasta llegar al punto en el que estamos. Entonces, el ser humano siempre ha tratado de pensar en nuevas maneras de hacer cosas, lo que se ha traducido en una tecnología que innova y que mejora las vidas de los demás, como pueden ser la rueda, los coches, el lavavías, etcétera, ¿vale? Entonces es más una cuestión personal y por la propia naturaleza del ser humano es una tecnología que se ha visto que ha sido útil para las empresas y encima le ha resultado mucho más cómodo, ¿vale?
Si puedo hacer que una máquina lo haga, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, eso es un poco el motivo de los ordenadores, ¿vale? El proceso histórico de los ordenadores lo hemos reflejado en este documento Time2Cast, donde vosotros podéis libremente navegar y podéis investigar por vuestra cuenta, ¿vale? Se considera como primer ordenador el ábaco porque ahorra las sumas y restas con las manos, y a lo largo del tiempo empiezan a haber ligeros inventos y ligeros progresos en el que a finales, mediados de 1950 estalla un boom de conocimiento en torno a los computadores y se desfasa literalmente, ¿vale? Os lo dejo como siempre en los enlaces para que le echéis un ojo, ¿vale? Y por último, algunos datos interesantes. Los 3 sistemas operativos más conocidos a nivel mundial y los demás éxitos son Windows, Mac y Linux. Y el tercer sistema operativo más vendido ha sido Raspberry Pi, una herramienta muy chula y muy potente que quiero que lo investiguéis si realmente tenéis curiosidad por vuestra cuenta, ¿vale? Y por otro lado, lo que os he dicho, el ser humano ha llegado a evolucionar tanto en la tecnología y tanto con los ordenadores que hay ya un propio ranking de supercomputadoras donde se sabe los teraflops por segundo que es capaz de generar y cuántos cores o procesadores tiene. También, si pincháis, entraríamos en el enlace si es que es de vuestro interés. Y poco más, espero que esta pequeña historia os haya valido para poder conocer un poquito más el origen de Internet y entender por qué se ha construido, cómo están las partes creadas y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Suerte, ánimo y a picar.